Vamos a comenzar con el webinar del día de hoy, que es acerca de las mejores prácticas en el diseño de chapa metálica, utilizando tablas de calibres o utilizando tablas de pliegues en SolidWorks. Muy bien, permítame presentarme. Mi nombre es Alan Centeno, ingeniero de aplicaciones en DMD, Diseño y Manufactura Digital. Pues bueno, esta es la agenda que vamos a llevar el día de hoy. Y para comenzar, vamos a ver la primera parte, ¿qué es una chapa metálica? Después, vamos a ver los problemas habituales del proceso de diseño de una chapa metálica. También una propuesta de mejora al proceso de diseño de una chapa metálica. Y posteriormente a esto, voy a dar una demostración para que ustedes puedan visualizar cómo podemos diseñar una chapa metálica utilizando las mejores prácticas y además utilizando las tablas de calibres y tablas de pliegues. Más adelante voy a hacer un resumen de todo lo que hemos visto para que ustedes tomen nota y les haya funcionado esta información. Y finalmente les voy a contestar todas sus preguntas que me hayan dejado en la ventana de chat. Pues bien, vamos a comenzar con la primera parte, ¿qué es una chapa metálica? Bueno, como ustedes bien saben, una chapa metálica es una lámina delgada, más delgada que una placa de metal, ¿sí? Prácticamente todas las industrias y tecnologías utilizan componentes de chapa metálica, como son, por ejemplo, los sistemas, carcasas de sistemas eléctricos, que son llamados enclosures, también componentes de calefacción, ventilación y aire acondicionado, que son llamados HVAC, y también aparatos de consumo y equipos industriales. Todos estos componentes, si estos componentes son diseñados con chapa metálica. Entonces, eso son la finalidad o es el alcance que tiene esta herramienta. Ahora, es muy importante que ustedes entiendan la fabricación de la chapa metálica. ¿Por qué? Porque la fabricación de una chapa metálica involucra muchos procesos muy diferentes a los que son usados para piezas maquinadas. ¿Por qué les comento esto? Porque el diseñador debe entender estas diferencias a fin de que documente y diseñe correctamente sus piezas de chapa metálica, de acuerdo también al proceso que va a estar utilizando, al proceso de fabricación. Muy bien. Ahora, dentro de los procesos de fabricación de la industria metalmecánica, encontramos aquellos denominados procesos de conformado. Y uno de los más utilizados es el proceso de doblado, que es el que vemos a continuación. Ahora, el doblado, el proceso doblado, es un proceso de conformado sin separación de material y con deformación plástica. ¿Qué quiere decir esto de deformación plástica? Quiere decir que si nosotros doblamos nuestra lámina, esta lámina no va a regresar a su forma original, ¿sí? Se va a deformar permanentemente. Esto quiere decir deformación plástica. Y esto para darle forma a nuestras chapas metálicas. Observen que en este proceso utilizamos un punzón en forma de V y un dado que también tiene forma de V, ¿sí? Esto nos permite darle el doblez o el radio de pliegue a nuestras chapas metálicas. Muy bien. ¿Por qué les comento también esto? Porque es muy importante que antes de doblar nuestra chapa metálica se debe calcular cuál es la longitud correcta para que la pieza quede conforme al diseño especificado. Esta pieza o esta chapa desplegada se le conoce o es conocida como plantilla de corte. Observen que en la imagen de la derecha tenemos nuestra plantilla de corte. ¿Ok? Entonces, nuestra plantilla de corte pues, sería la que vemos al lado derecho. Observen que en SolidWorks nos permite tener un bounding box, podemos visualizar el bounding box y también las líneas de pliegue. ¿Qué son las líneas de pliegue? Pues, si se dan cuenta, son las líneas que están en color azul y están punteadas y nos indican cuál o dónde se va a realizar el doblez. Eso lo podemos obtener desde SolidWorks. Ahora, habíamos visto que es muy importante conocer o calcular la longitud total de nuestra chapa metálica. Algunas empresas o ciertos lugares realizan un cálculo para definir cuál es la longitud total de su chapa desplegada. Por ejemplo, ellos lo que hacen o lo que se hace comúnmente pues es el siguiente cálculo. Observen que para calcular la longitud total de sus chapas metálicas, donde hay algún doblez o algún radio de pliegue, suman directamente el espesor. Observen que este cálculo no es
preciso y puede generar errores en el proceso de diseño. Y puede generar errores posteriores al proceso de diseño, y en la fabricación también pueden tener errores. El cálculo que se hace de la manera correcta es el siguiente. Podemos utilizar ciertos factores, como es el factor K, ¿sí? Podemos utilizar el factor K, y este factor K nos va a permitir conocer la ubicación de nuestra fibra neutra de pliegue, ¿sí? Más adelante vamos a ver qué significa o para qué es nuestra fibra neutra de pliegue, ¿sí? El factor K nos va a ayudar a definir o a calcular correctamente la longitud total de nuestra chapa metálica, o también conociendo un tamaño del bend allowance o también un bend deduction. Vamos a ver cada uno de estos puntos más adelante. Ahora, ya sabemos que es necesario conocer el factor K y conocer la línea o la fibra neutra de pliegue. ¿Qué es la fibra neutra de pliegue? Si se dan cuenta, hace un momento analizamos un poco el proceso de doblado. Ahora, imagínense que estamos realizando un doblez. Imagínense que estamos haciendo un doblez, y observen que en la parte de la parte interior se comprime, ¿sí? En la parte interior se comprime, y por la parte exterior se estira, ¿sí? Ahora, la parte o la lámina que separa a la parte que se está estirando y a la parte que está comprimiendo se le conoce como fibra neutra de pliegue, ¿sí? Esta fibra neutra de pliegue no sufre ningún esfuerzo. Por lo tanto, si nuestra chapa está plegada o está desplegada, va a medir lo mismo. Por eso les comento que la fibra neutra de pliegue nos va a ayudar para conocer cuál es la longitud total de nuestra chapa desplegada. Muy bien. Ahora, ya sabemos qué es ya sabemos qué es la fibra neutra de pliegue. Ahora, ¿cómo conocemos o cómo obtenemos un factor K? Bueno, un factor K lo podemos obtener de diferentes formas. La primera de ellas, por ejemplo, puede ser una simulación virtual, donde podemos ver el comportamiento de nuestro material. Por ejemplo, aquí en la gráfica o en la figura número 1, vemos el comportamiento del acero estructural, y tenemos una gráfica de su comportamiento con respecto al factor K y un espesor, ¿sí? Un factor K y un espesor. Observen que en un espesor de 5 a 10 en el calibre, tenemos una respuesta en factor K de 0.3, ¿sí? Aproximadamente de 0.3. Eso con una simulación virtual. Ahora, en la figura número 2 tenemos una gráfica del comportamiento de ese mismo acero estructural, pero una prueba física real, ¿sí? Una prueba de laboratorio. Observen que los resultados son muy parecidos. Si quieren ver más información acerca de estas gráficas, les dejo la descripción o la documentación en donde la encontré, ¿sí? La encontramos en la parte de abajo. Ahora, ya obteniendo o conociendo nuestro factor K, podemos ahora sí calcular nuestra localización de nuestra fibra neutra de pliegue. Si conocemos, por ejemplo, supongamos que tenemos un factor K de 0.5 y un espesor de 3 milímetros. Despejando esta ecuación que vemos en la imagen, tenemos que la distancia a la fibra neutra de pliegue es de 1.5. Está justamente a la mitad, ¿sí? Si nosotros medimos la longitud de esa línea o de esa fibra neutra de pliegue, vamos a conocer la longitud total de nuestra chapa metálica. Y esto, para verlo más a detalle, para verlo visualmente, lo vamos a hacer en la demostración, para que lo vean gráficamente. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los problemas habituales en el proceso de diseño de mi chapa metálica? Bueno, uno de los problemas habituales sería errores debido al cálculo manual. ¿Sí? Si no calculamos correctamente cuánto va a medir mi chapa desplegada, obviamente que voy a tener errores en cuanto a la fabricación, porque voy a tener desperdicios de material. ¿Sí? Ese sería uno de los problemas principales y muy comunes encontrados en la industria. Otro de los problemas habituales sería cambios en el diseño en tecnologías 2D. Por ejemplo, si utilizas una tecnología 2D, ¿qué sucede si haces modificaciones del modelo lámina? Tienes que volver a calcular, por ejemplo, el bounding box, o pueden ocurrir errores más grandes. Por ejemplo, si utilizas placas de mayor calibre y no se calcula correctamente el desplegado, puedes tener errores traduciéndolas en desperdicio de material, retrabajos, horas hombre u horas máquinas. Hay que tener mucho cuidado en el cálculo
para saber cuánto va a venir nuestra chapa desplegada. Otro de los problemas, otro de los inconvenientes que se encuentran es cuando están trabajando con piezas importadas en SolidWorks. Algunas industrias lo que mandan a fabricar o a diseñar su pieza y se las regresan. Entonces, si ustedes quieren hacer un cambio, pueden hacerlo aquí en SolidWorks. Y ustedes tienen la accesibilidad de trabajar con piezas importadas en SolidWorks. Muy bien. Esos son algunos de los problemas que podemos encontrar cuando estamos diseñando una chapa metal. Ahora, ¿cuál es nuestra propuesta de mejora para el proceso de diseño? Bueno, una de las propuestas es que utilicen la herramienta de SolidWorks. ¿Por qué les comento esto? Por ejemplo, cuando están diseñando una chapa metálica desde cero, están diseñando su chapa, crean su croquis 2D y lo que hacen es ejecutar la operación brida base. Cuando ustedes ejecutan la operación de brida base, SolidWorks les permite configurar su radio de pliegue, el espesor de su chapa metálica y también un factor K. Cuando ustedes configuran la primera operación, esta configuración se va a ir propagando hacia todas las demás operaciones que ustedes posteriormente agreguen. Entonces no es necesario volverlas a configurar una a una. Y esa es una de las ventajas que tiene SolidWorks. Y aquí evitamos el error de estar metiendo los valores manualmente o que tengamos un error al volver a introducir nuevos valores que no correspondan a la primera configuración. Entonces, con estas opciones tenemos acceso o podemos resolver ese tipo de problemas que vimos hace un momento. Les comentaba que vamos a estar trabajando con tablas de calibres. Observen que en el lado izquierdo tengo la imagen del Property Manager y observen en la primera opción tenemos dirección 1. ¿Sí? Nos permite generarle una profundidad a nuestra chapa metálica, tanto una dirección o dos direcciones. Observen que en donde tengo un recuadro en color amarillo, tengo la opción de utilizar tablas de calibres. Si yo activo la opción de utilizar tablas de calibres, observen que me permite seleccionar desde un menú desplegable una de tantas tablas de calibres que están precargadas por default cuando instalamos SolidWorks. Más adelante vamos a ver dónde se encuentran y vamos a ver que podemos personalizarla a nuestro estándar de nuestra empresa. Por ejemplo, si selecciono la tabla o la tabla de aluminio, observen que aquí puedo personalizar mi tabla de Excel. ¿Sí? Esta tabla, por lo que observen un factor K de 0.5. ¿Sí? Este factor K, automáticamente, si nosotros seleccionamos esta tabla, este factor K se va a mandar a llamar automáticamente a nuestra interfaz de usuario de SolidWorks. También tenemos estas columnas, por ejemplo, la columna número de calibre, el calibre en espesor que es en milímetros y los radios de pliegue. Ahora, estas opciones o estos enlistados que ustedes ven aquí en su lista o en su tabla de Excel se relacionan automáticamente a nuestra interfaz de SolidWorks. Sí, van a ver un menú desplegable con todos los calibres que ven disponibles en esta columna. Y también van a tener acceso al valor como tal en milímetros, si es el caso que están trabajando en milímetros. Y observen que aquí en los radios de pliegues tenemos diferentes números, tenemos 3, 4, 5, etc. Y están separados por puntos y comas. Esto significa que también vamos a ver un menú desplegable para cada uno de estos valores, para su fácil acceso. Muy bien, ahora también les comentaba que vamos a hacer uso de tablas de pliegues. Observen que las tablas de pliegues, de igual manera, tenemos una opción que dice fibra neutra de pliegue. Vamos a ver qué es una fibra neutra de pliegue, ya vimos que es la ubicación donde se encuentra nuestra línea neutra, que no sufre ningún esfuerzo. Ahora tenemos múltiples opciones, tenemos la opción de crear agregar o utilizar una tabla de pliegue, utilizar un factor K, utilizar una fibra neutra de pliegue que es el bend allowance o también un bend deduction que es la deducción de pliegue. Y por último el cálculo de pliegue. Si nosotros le damos clic en la tabla de pliegue, observen que también tenemos acceso a un menú desplegable con las diferentes tablas que podemos encontrar en SolidWorks. Si seleccionamos, por ejemplo, la que está en la parte de abajo, la metric, que es un tipo de método de bend allowance, observen que tenemos nuestra tabla de Excel, ¿sí? Y tenemos dos variables que se están utilizando, una que dice radio y otra que dice espesor. Si nosotros configuramos en los parámetros de la chapa en nuestro Property Manager, observen que podemos configurarle el espesor y nuestro radio de pliegue, que son las mismas opciones que tenemos a continuación en nuestra tabla de Excel.
Si nosotros seleccionamos un radio, por ejemplo, de 3 milímetros y un radio de 3 milímetros y un espesor de 3 milímetros, observen que aquí nos localiza un valor, en este caso un valor de 6.6. ¿Y qué es ese valor? Pues es el valor del Venn allowance. ¿Y qué es el Venn allowance? El Venn allowance es como tal la longitud de arco que se genera en nuestra fibra neutra de pliegue. Es la longitud de arcos que se genera en nuestra fibra neutra de pliegue donde tenemos un doblez, ¿sí? En este caso tenemos un 7.0 aquí en esta parte, en esta imagen, y si nosotros ponemos estos datos de 3 milímetros de espesor y 3 milímetros de radio, el valor de 6.6 se va a colocar justamente aquí, nos va a dar esa dimensión. Así funciona, y vamos a verlo más adelante. Muy bien. Ahora, una de las mejoras del 2017 es la que ven a continuación, que es la de desahogos de esquinas de 3 pliegues. En la versión de la 2017, ahora ustedes pueden crear este tipo de desahogos. Anteriormente no se podía realizar y se podía realizar con otras operaciones, ¿sí? Tenías que hacer otro proceso, pero era más difícil. Ahora ya lo puedes hacer con unos simples clics, sin ningún problema, y tiene resultados que son aceptables, ¿sí? Esa es la versión de la 2017. Desahogos de esquinas de 3 pliegues. Observen que en el Property Manager ahora ya tenemos dos opciones, tanto desahogos de esquinas de 2 pliegues como de 3 pliegues. Muy bien. Pues bueno, ya llegamos a la parte de la demostración, ¿sí? Ya vimos los procesos, qué es una chapa metálica, ya vimos el proceso de doblado, como lo analizamos un poco a grandes rasgos, ya vimos por qué es importante saber cuál es la longitud total de nuestra chapa metálica. Ahora voy a dar la demostración para que ustedes observen cómo es fácil diseñar en SolidWorks utilizando las mejores prácticas. El proceso que vamos a estar llevando para diseñar nuestra chapa metálica es el siguiente. Lo primero que vamos a hacer, vamos a crear esta figura o esta forma, y esta va a ser la primera operación que vamos a estar realizando. Observen que la primera operación que vamos a utilizar es la brida base. Y como les comentaba, esta operación nos va a permitir configurar tanto su espesor, radios de pliegue y factor K, ¿sí? Posterior a ello, vamos a empezar a agregar más operaciones, y observen que pues, ustedes van a observar que no es necesario volver a configurar una operación o las opciones que habíamos visto, ¿sí? Una vez que lo configuren, es suficiente. Posterior a ello, ya finalizando nuestra pieza, ustedes tienen acceso a su chapa tanto plegada como desplegada, ¿sí? Ustedes tienen acceso en cualquier momento a cualquiera de las dos. Bien, pues bueno, voy a abrir mi SolidWorks, ¿sí? ¿Sí? Y voy a crear un nuevo documento, ¿sí? Voy a crear un nuevo documento. Voy a trabajar, primeramente voy a trabajarlo voy a seleccionar la plantilla en pulgadas. ¿Sí? Voy a seleccionar la plantilla en pulgadas. Y voy a crear un croquis en el plano front plane. Perdón, en el plano right plane. Vamos a seleccionar el plano right plane. Y voy a activar el comando de línea. Voy a generar mi croquis. Que voy a utilizar para generar mi chapa metálica, ¿sí? Y le voy a hacer que estas líneas sean iguales. Vamos a utilizar la simetría de esta pieza. Vamos a ponerle dimensiones, pulgadas, 5 puntos, vamos a darle, y voy a colocarlo justamente a la mitad. Ya se definió completamente. Y ahora sí, voy a activar la pestaña de chapa metálica. Como pueden ver, aquí no está activada ninguna pestaña de chapa metálica. Para activar nuestra pestaña vamos a dar un clic derecho en nuestro administrador de comandos y seleccionamos chapa metálica, ¿sí? Observen que me aparece una pestaña con todas las operaciones de chapa metálica, ¿sí? Estas son todas las operaciones. Y como les comentaba, todas las operaciones, excepto brida base, están atenuadas, ¿sí? Con esta nos va a permitir configurar todas las opciones que les acabo de comentar. Voy a seleccionar la de brida base, ¿sí? Observen que se me pone una vista isométrica en la primera operación. Yo puedo manipular la distancia de nuestra chapa metálica, ¿sí? La distancia de nuestra chapa metálica en dirección 1.
Tenemos aquí en parámetros de chapa, podemos colocarle directamente cuál va a ser su espesor y cuál va a ser los radios de pliegue. Y en la parte de abajo, en fibra neutra de pliegue, observen que se está utilizando un método, un cálculo de factor K. Voy a colocar mi factor K de 0.5, ¿sí? Y aquí voy a colocarle un valor de 3 milímetros. Voy a hacer un ejemplo nada más. 3 milímetros y 3 milímetros. ¿Sí? Voy a ponerlo así de esta manera, hasta ahorita. Muy bien. Y voy a darle una profundidad de 5.99. 5.9, y aceptamos. Muy bien. Ahora voy a generar un croquis para que ustedes vean cómo es el cálculo o cómo funciona la fibra neutra de pliegue. Voy a crear un croquis en esta cara. ¿Sí? Voy a colocarme normal esa cara y voy a hacer una equidistancia de esta línea de acá. Voy a crear una equidistancia. Recuerdan que utilizamos un espesor de 3 y un factor K, un espesor de 3 y un factor K de 0.5. Entonces, si utilizamos esos parámetros, significa que nuestra fibra neutra de pliegue va a estar justamente a la mitad, a 1.5 milímetros de nuestra cara de nuestra chapa metálica. Si yo mido la longitud de esa fibra neutra de pliegue, supongamos que la fibra neutra de pliegue nos va a dar la dimensión total de nuestra chapa, como si nuestra chapa estuviera desplegada. Voy a activar el comando o el comando de medir. Voy a irme a la pestaña de calcular, medir. Voy a asegurarme que estén en milímetros para que se den una idea de cuál es el valor. Y voy a seleccionar las líneas para ver cuánto miden en total. Y esto nos tiene que dar como tal la dimensión total de nuestra chapa desplegada. Observen que nos da un valor de 311.26. Voy a crear una nota rápida. Voy a anotar ese valor, 311.16, ¿sí? Milímetros. Ahora lo que voy a hacer es salirme del croquis y voy a utilizar los comandos que nos proporciona SolidWorks. Observen que cuando insertamos una chapa metálica nos crea estas carpetas, la carpeta de chapa metálica, y esta carpeta como tal son donde se encuentran las operaciones o las opciones de espesor, factor K y radios de pliegue. Si nosotros modificamos las opciones de aquí, de esta carpeta, se van a modificar en las demás opciones. Tenemos también en la parte de abajo una carpeta que se llama chapa desplegada. Vamos a maximizar esto y observen que tenemos una operación suprimida. Si nosotros la suprimimos, observen qué va a pasar. Nos da una vista de nuestra chapa desplegada. Si yo mido cuánto mide de largo, nos tiene que dar el mismo resultado que vimos hace un momento. Voy a irme a la pestaña de calcular, en medir, y voy a medir cuánto mide de largo. Observen que es el mismo valor, ¿sí? Entonces, a lo que voy es de que la fibra neutra de pliegue nos permite conocer cuál va a ser nuestra longitud total de nuestra chapa metálica desplegada, ¿sí? Sin la necesidad de desplegarla como es en este caso. Muy bien. Nuevamente voy a eliminar este croquis. Le voy a decir que sí. Y voy a plegarla nuevamente. Muy bien. Ahora voy a editar las opciones o la operación de chapa metálica. Y observen qué operaciones o qué opciones tengo. Tengo el radio de pliegue, tengo el espesor y también tengo mi factor K. ¿Sí? Como pueden ver, ya no puedo modificar como tal la profundidad o modificar otra condición final. ¿Sí? Observen que en la parte de arriba tengo una opción que dice utilizar tablas de calibres. Esa es la opción que les comentaba. Y en la parte de abajo, en el menú desplegable, tenemos las opciones de tabla de calibre, factor K, fibra neutra de pliegue, etc. Si seleccionamos la tabla de pliegue, ¿sí? Observen que nos da un menú desplegable con las opciones o las tablas de pliegue que tenemos precargadas en SolidWorks. Voy a irme a examinar y observen que estoy en la dirección de archivos del programa, SolidWorks Corp, SolidWorks, Language, Spanish, porque estoy trabajando en mi SolidWorks en español, y en la carpeta de radios de pliegues o tablas de radios de pliegues en Sheet Metal. Tengo otras carpetas extra dentro de esta carpeta. Voy a seleccionar la de Ben Allowance, ¿sí? Voy a seleccionar la de Ben Allowance nada más y le voy a dar seleccionar carpeta, ¿sí? Observen que ya voy a tener un menú desplegable con otras opciones. Esa carpeta contenía otras tablas, tenía 4 tablas. Voy a seleccionar esta que dice Metric Ben Allowance, y voy a darle en aceptar, ¿sí? Observen qué va a pasar. Bien, en
que carga. ¿Sí? Observen que me muestra una vista preliminar de la tabla, es la tabla que se encuentra en Excel, y listo. Y vamos a ver qué sucedió. Voy a irme a la dirección donde se encuentran las tablas, voy a irme a archivos del programa, a SolidWorks Curve, a SolidWorks y en Language, que es la de Language, Spanish y en Sheet Metal Vent Tables. Les comentaba que aquí estaban las tablas que había el menú desplegable que habían visto hace un momento, y ahora tienen acceso a las otras dos carpetas, a la de Vent Allowance, la que acabo de seleccionar. Voy a seleccionar la última, la de Metric Vent Allowance, y listo, tengo esta tabla. Voy a irme a SolidWorks y voy a dividir mi pantalla. A ver, listo, y esta para acá. Y a esta voy a cambiarle las unidades para que no haya problemas en milímetros. ¿Sí? Ahora, habíamos visto, voy a editar nuevamente las opciones. Habíamos visto que colocamos 3 milímetros de radio y 3 milímetros de espesor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Observen que nosotros utilizamos una tabla de pliegue de Vent Allowance. Y tenemos una opción de radio y una opción de espesor. Tenemos o seleccionamos un valor de radio de 3 milímetros, que es este, y un espesor de 3 milímetros. Observen que el valor que me proporciona es un valor de 6.6. Y ese valor de 6.6, como les comentaba, es en el Vent Allowance y es la longitud de arco que se va a generar en nuestra fibra neutra de pliegue cuando realizamos un doblez. Muy bien, voy a irme a SolidWorks y medía 6.6. Bien, ahora voy a medir algo aquí en mi pantalla. Voy a seleccionar la herramienta de medir y voy a seleccionar esta arista de acá, esta arista de acá y la de abajo. ¿Sí? Mide 296.12. Vamos a irnos a calculadora. ¿Sí? Y vamos a medir ese valor. ¿Sí? Es el 297.12. ¿Sí? 297.12 más los 6.6 por 2. ¿Sí? 6.6. Entonces 6.6. A ver, permíteme. 6.6 más los otros 6.6 nos da 310.32. ¿Sí? Nos da 310.32. Muy bien, 310.32. Si yo despliego mi chapa y mido mido la longitud de nuestra chapa, me tiene que dar un valor aproximado a ese valor. ¿Sí? 310.31 en este caso. Pero nos dio un valor muy aproximado. ¿Sí? Se dan cuenta, el valor que nosotros le colocamos justamente en la longitud de arco fue de 6.6. ¿Sí? Eso es como funciona esta tabla de pliegues. De acuerdo a las opciones que nosotros configuremos en nuestra chapa desplegada, en este caso nuestro espesor y nuestro radio de pliegue, se va a mandar a llamar un valor de la tabla. Si le cambiamos, por ejemplo, vamos a cambiarle a otro valor, que sea un radio de 1, vamos a poner un radio de 1, ¿sí? Y voy a aceptar. Vamos a ver qué pasa y voy a volver a medir. Vamos a medir esta y la de abajo también. 305.12, mide 305.12. Voy a habilitar nuevamente la calculadora, ya la deshabilité. Calculadora 305.12. Y el valor que nos genera con un radio de 1 milímetro y un espesor de 3 es 3.46. 3.46. A este valor le voy a sumar dos veces 3.46. Entonces va a ser más 3.46 más 3.46. Nos da 312.04. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Nuevamente voy a desplegar mi chapa y voy a medir esa línea. Voy a ir a medir y vamos a ver. 312.02. Exactamente, bueno, aproximadamente nos dio ese valor. Quiere decir que mandó a mandar ese valor el valor de 3.46, lo mandó a llamar para colocarle en la longitud de arco que se genera en la fibra neutra de pliegue, donde tenemos un doblez. ¿Sí? Así funciona esta tabla. Bien, pues ya terminamos este ejemplo. Ahora voy a irme a la tabla de arriba. Perdón, voy a editar nuevamente la operación, chapa metálica, y ahora vamos a utilizar tablas de calibres. ¿Sí? Voy a activar esta opción
y esta la voy a quitar. Le vamos a decir que la tabla de pliegue se eliminará, sí, aceptar. Y voy a seleccionar una tabla. En este caso voy a seleccionar la que dice aluminio. ¿Sí? Aluminio. Muy bien, observen, voy a ir nuevamente a la ubicación de esa carpeta, voy a irme a Sheet Metal Tables, Spanish, y aquí tenemos la de calibres, Sheet Metal Gauge Tables. La selecciono y observen que aquí tengo las mismas opciones que tenemos acá. Estas de aquí son las que tengo justamente en esta carpeta. ¿Sí? Ahora, si yo selecciono la de aluminio, observen que la de aluminio, voy a abrir la de aluminio, voy a cerrar esta, no guardar, tengan mucho cuidado ahí, es la de aluminio, métrica. Voy a hacerlo un poco más grande, y observen, tenemos un menú, ¿sí? Tenemos un menú con los diferentes calibres que podemos tener acceso. En este caso, esos calibres provienen de esta columna, ¿sí? Del 10 al 26. Los milímetros, observen que se atenúan o se opacan porque estos están definidos por los calibres, ¿sí? Ahora, los radios de pliegue, tenemos un radio de pliegue de 3 milímetros, uno de 4, de 5, ¿y ¿de dónde provienen esos valores? Vienen de estos de aquí, de la columna de radios de pliegue, y están separados por puntos y coma. Una recomendación que yo les hago cuando quieren personalizar sus propias tablas de calibres es de que utilicen el mismo formato que vienen en estas tablas precargadas. ¿Por qué? Porque si no utilizan el mismo formato, puede que si no colocan alguna punto y coma o algún número correctamente, ese valor no se manda a llamar aquí en nuestro Property Manager. Tengan mucho cuidado en eso. Observen que aquí mi factor K tiene 0.5 y aquí se definió un factor K de 0.5, y observen que yo no puedo modificar ese valor, ¿sí? Está atenuado porque está definido por nuestra tabla de calibres. Muy bien, ahora voy a cerrar esta, voy a cerrarla, voy a hacer más grande mi pantalla, y lo que voy a hacer a continuación, voy a regresarme a las unidades que estábamos trabajando en su momento, las de pulgadas, perdón, ahí el cambio de pulgadas, de unidades. Y voy a cambiarle a la que estaba anteriormente, pulgadas. Voy a irme aquí a la chapa y voy a utilizar, más bien voy a irme a la carpeta y voy a utilizar la de English, unidades inglesas, ¿no? La que dice acá. Y voy a expandirla y voy a personalizar mi propia tabla en este momento. Antes que nada, guárdenla con otro nombre, ¿no? Archivo, guardar como, y vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle curso, por ejemplo, curso. Y vamos a poner chapa. Si ustedes la tratan de guardar en este momento tal cual la tengo yo, les va a mandar un mensaje que no se puede guardar. En este caso yo les recomiendo que primero la guarden en su escritorio, por ejemplo. Yo lo voy a guardar en el escritorio. Guardar. ¿Sí? Ahora voy a modificar mi chapa. Observen que ya cambió de nombre, ya es curso chapa. Voy a eliminar todas estas tres, bueno, todas estas, suprimir. Y voy a cambiar esto, en lugar de que diga calibre 3, le voy a poner calibre personalizado, ¿sí? Calibre personalizado. Y aquí le voy a poner un espesor de 0.025, ¿sí? Espesor de 0.025. Y en radios de pliegue le vamos a poner, por ejemplo, 0.029, 0.035, 0.040, por ejemplo. Y aquí le vamos a eliminar la mayoría, vamos a dejarle sin una. Y vamos a ponerle, por ejemplo, aquí un 3, ¿no? Para que vean qué es lo que cambia, ¿no? Un 0.5, que no sea muy grande. Y vamos a cambiarle factor K a un factor K de 0.3. Muy bien. Observen que todos estos valores se van a poder mandar a llamar en nuestra Property Manager de SolidWorks. Voy a guardarla. Voy a cerrarla. Y voy a irme a la carpeta donde se encontraba, ¿sí? Voy a irme a mi escritorio. Voy a buscarla, en este caso se encuentra curso chapa, y la voy a arrastrar para copiarla a nuestra carpeta de tablas de calibres. ¿Sí? Me dice, obviamente tengo que tener permiso de administrador, le vamos a dar continuar. Yo como ya tengo acceso, no me pide claves, le voy a dar continuar, y listo, se ha enlistado aquí. Lo que vamos a hacer a continuación es irnos a SolidWorks y vamos a editar esto. Editar operación, y ahora observen, utilizamos tablas de calibres y tenemos que dice curso chapa, es la que acabamos de agregar en nuestra carpeta de tablas de calibres. La voy a seleccionar, ¿sí? Y observen que no me mandó ningún error. ¿Por qué? Porque mantuve el mismo formato y no me marcó ningún error, ¿sí? Tengan mucho cuidado ahí. Si tuvieran o no tuvieran el mismo formato, les mandaría un error. Esta tabla no es compatible o no es válida
para este tipo de parámetros. Le voy a decir que propaguemos todas las propiedades de esta tabla a todas las operaciones independientes. Observen que aquí tenemos el calibre que agregamos, es calibre personalizado, calibre 4 y calibre 5. ¿Sí? Por ejemplo, calibre 5, el calibre personalizado, vamos a seleccionar este que dice de .025 y vamos a utilizar este radio de pliegue de .029 pulgadas. ¿Sí? Observen que nuestro factor K ahora ya cambió a .3, tal cual lo habíamos configurado en nuestra tabla de calibres. ¿Sí? Vamos a aceptar y listo, ya tenemos nuestra tabla con nuestros parámetros definidos por nuestra tabla de calibres. ¿Sí? Si ustedes tienen en su empresa diferentes tipos de calibres, ustedes pueden enlistarlas, ¿sí? en una tabla de Excel y así tener su fácil acceso para no estar metiendo manualmente o tener una hojita al lado y estar escribiendo los valores. Únicamente con una tabla de Excel ponen su base de datos y listo, evitan muchos errores en la fabricación y en el diseño de sus chapas metálicas. Muy bien, ahora lo que voy a hacer a continuación es crear una brida de arista en la parte de arriba, en la parte de acá. Voy a irme a la pestaña de chapa metálica y voy a seleccionar brida de arista. Observen que en la de brida de arista nos permite crear bridas en cualquier arista. Por ejemplo, voy a seleccionar esta y observar que me permite crear bridas sin ningún problema. ¿Sí? Voy a editarle el perfil, voy a editar el perfil y observen que me permite editar como tal el perfil de la chapa o de la brida que estoy generando en este momento. Voy a mover los puntos, es una de las mejores prácticas, mover los puntos, ¿sí? Para comenzarla a definir o a editar. ¿Sí? Voy a moverlas, arrastrarlos. Vamos a mover esto un poquito. ¿Sí? Y listo. Observen que le podemos definir alguna dimensión. Por ejemplo, aquí vamos a poner 5.59, por ejemplo. Y vamos a colocarla justamente a la mitad, el punto de la brida, o del punto medio de la brida. Seleccionar punto medio y seleccionamos el punto medio de la línea que se genera. Vamos a eliminarla y la hacemos vertical. ¿Sí? Voy a, ahora sí, crearle una dimensión de altura de esta parte, que va a ser .33 pulgadas. Voy a darle en atrás y observen que en las opciones del Property Manager de la brida de arista podemos modificar el perfil de la brida. Observen que aquí las opciones del radio de pliegue ya está atenuado porque lo está utilizando desde la tabla de calibre. Les comentaba que todas las opciones o todas las características de la chapa metálica se propagan a las demás operaciones sin la necesidad de volverlas a configurar, por ejemplo aquí, ¿no? Ya no es necesario volverla a editar. ¿Sí? Más abajo tenemos los diferentes tipos de posición de brida de arista. Observen aquí que la posición se encuentra de la siguiente forma. ¿Sí? Observen que está el material justamente afuera, ¿sí? Material exterior, lo podemos colocar material interior o las opciones que tengamos disponibles en este momento. Voy a ponerle justamente en el interior, ¿sí? Y voy a aceptar, ¿sí? Bueno, observen que por qué no hice la otra brida de arista en la otra cara. No la hice porque tendría que volver a editar el croquis y volver a modificar las dimensiones. En este caso hay que aprovechar, una de las mejores prácticas en el diseño de SolidWorks es que hay que aprovechar la simetría de nuestras piezas. En este caso voy a hacer simetría. ¿Por qué plano? Por el plano front plane. Observen que nos queda justamente a la mitad. Por eso seleccioné el right plane para tener esa accesibilidad fácilmente y coloqué justamente el punto medio de mi chapa metálica justamente a la mitad para mantener mi intención de diseño y hacer más fáciles el diseño. Por ejemplo, vamos a irnos a operaciones, a simetría, se selecciona automáticamente mi front plane y ahora sí selecciono la brida que voy a replicar en el otro lado, ¿sí? Y aceptamos. Observen que fue más fácil crearlo de esta manera utilizando la simetría de esta pieza. Lo que voy a hacer a continuación, voy a crear bridas de aristas pero en las esquinas de los lados. Voy a irme nuevamente a chapa metálica, brida de arista y voy a seleccionar esta brida de acá, esta arista de acá. Voy a definirle todo, en su totalidad la longitud total de la arista y voy a colocarle una profundidad de .13 pulgadas. ¿Sí? Aquí no hace falta modificar nada, nada más tengan mucho cuidado en la posición de su brida. En este caso la posición de mi brida está justamente adentro del material. ¿Sí? Hay que ver o tomar en cuenta esos aspectos. En este momento van a ver por qué. Voy a seleccionar todas las esquinas. ¿Sí? Voy a seleccionar todas las esquinas. Esquina de aquí también, que es muy sencillo, y voy a aceptar. ¿Sí? Ya configuramos nuestras esquinas y ahora vamos a crear otra brida de arista pero en la parte de abajo. ¿Sí? La vamos a colocar hacia arriba
y vamos a configurarla. La voy a configurar y esta va a estar a punto 33 de altura o de espesor. Y observen esto, ¿sí? Observen esto muy bien. Tenemos aquí un material extra. Observen que tengo un material extra que no necesitamos. ¿Sí? Voy a cancelar, observen que tenemos material extra. Y la otra es que nuestro material que vamos a generar con la otra arista o con otra brida de arista va a chocar con ese de acá. Antes que nada hay que modificar esto. ¿Cómo modificamos para que no nos aparezca este material extra? Vamos a editar esta operación, que es esta de aquí, brida de arista 2. Y observen que tenemos una opción muy importante que dice recortar pliegues de lados. Observen que si la voy a activar, observen qué va a pasar con este material. ¿Ya vieron? Me recortó mi esquina o el material en exceso que tengo. Si yo no quiero, si yo no quiero ese material, lo puedo eliminar fácilmente con esa opción, sin la necesidad de crear una operación de corte y eliminar ese material. Muy bien, vamos nuevamente a la brida de arista y vamos a volver a seleccionar esta arista. Y ahora sí, punto 33, pulgadas, y observen acá. ¿Qué pasa con nuestro material? Está chocando justamente en la otra brida de arista. Vamos a hacer uso de la posición de brida. Observen que con la posición de brida ya podemos manipular esa distancia. Observen que aquí está justamente a ras de la otra brida número 2. Voy a decirle que queremos una equidistancia de punto 1. Observen que la equidistancia me la está marcando de punto 0,1 pulgadas. Vamos a ponerle punto 1 pulgadas. ¿Sí? Y observen cómo me la cambia. ¿Sí? Hay que colocarle punto 1 para que quede punto 0,1 para que quede justamente a ras, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Y voy a darle, antes de aceptar, voy a seleccionar la otra brida de arista. Hacia arriba. Y listo, aceptamos. ¿Sí? Como pueden ver, ya casi terminamos nuestra brida. Y observen que tenemos un problema acá. ¿Sí? Vamos a darle en cerrar y vamos a ver qué dice el problema. El problema dice, advertencia, esta pieza se entrecruza consigo mismo después de operación de pliegue. Vamos a ver por qué. Observen que aquí utilizamos nuestra brida de arista, ¿sí? Y aquí nuevamente también utilizamos nuestra brida de arista. Sí, está entrecruzándose el material. Vamos a editar la operación, ¿sí? Y vamos a colocarle, en lugar de una equidistancia, vamos a decirle material exterior, ¿sí? Material exterior, y le quitamos la equidistancia, ¿sí? Vamos a quitar la equidistancia y aceptamos. Vemos que el problema debe de desaparecer porque estaba entrecruzándose el material, ¿sí? Muy bien, ahora lo que vamos a hacer a continuación, observen que si no tienen mucho cuidado, dependiendo de cómo están haciendo sus dobleces, van a tener este tipo de problemas. Muy bien, ahora como les comentaba, ustedes pueden desplegar su chapa en cualquier momento. Por ejemplo, vamos a dar la parte de aquí, vamos a desplegarla. Observen que la pueden desplegar en cualquier momento o en cualquier parte de su diseño, ¿sí? Observen que la podemos visualizar cómo están los pliegues, las bend lines, las líneas donde van a realizarse los dobleces, y nuestro bounding box. ¿Ya vieron? Entonces voy nuevamente a plegar mi chapa metálica y voy a continuar a realizar el acabado. Vamos a crearle el respiradero, vamos a crearle los cortes donde van a ir las conexiones y también un respirador de este lado. Vamos a colocarles una vista isométrica y voy a editar esta cara de acá, ¿sí? Voy a colocarme nomás esa cara y para hacer un diseño más rápido voy a hacer uso de bloques, ¿sí? Voy a irme aquí a la parte donde está la parte de bloques. Aquí yo ya tengo habilitada automáticamente y voy a decirle insertar bloque, ¿sí? Voy a examinar y voy a buscar el bloque que yo ya definí anteriormente. Voy a irme a donde lo tengo guardado. En este caso voy a utilizar el que dice matriz, ¿sí? Observen que lo puedo colocar en cualquier lugar. Lo voy a colocar aquí, justamente acá, y voy a presionar aceptar, ¿sí? Le puedo definir alguna dimensión. Por ejemplo, voy a colocarle a cierta dimensión, ¿sí? Después voy a poner, sería desde este punto a esta línea. Vamos a colocarle punto 5 y una altura de, por ejemplo, punto 45. ¿Sí? Aquí selecciona el punto. ¿Sí? Tengan mucho cuidado aquí. ¿Sí? Sería desde acá. ¿Listo? Y voy a crear un corte. Observen que cuando utilizo la herramienta de corte voy a irme a operaciones, extruir corte. Observen que el Property Manager ya no es como cualquier operación, ya tengo opciones extras. Tengo una opción que dice vincular espesor, invertir la, bueno, ya venía, pero tenemos vincular espesor, corte normal y optimizar geometría. Observen que cuando no está activada la opción de vincular espesor, yo le puedo definir una profundidad de corte. Si le doy vincular espesor, observen que no hay la necesidad de
definirle alguna profundidad. Voy a cancelar esta operación y voy a irme a la de chapa metálica. Y voy a activar la operación de corte que se encuentra acá. Observen que es lo mismo, no hay ningún problema o no cambia en ningún momento. Voy a darle vincular espesor y voy a aceptar. Y para facilitarme en el diseño aquí en mi chapa metálica, voy a generar una matriz para realizar todos los cortes. Voy a irme a operaciones, en matriz, y voy a crear dos direcciones, dirección 1, dirección 2. Bien, en la dirección número 1 es la que está horizontalmente y voy a crearle un espesor de 0.25 pulgadas. Y para arriba le voy a crear una altura o una separación de 0.35 pulgadas aproximadamente. Voy a incrementar el valor. ¿Sí? Voy a incrementar el valor y vean que es tan sencillo de diseñar en SolidWorks. Voy a aceptar y listo. ¿Sí? Muy rápido que se hizo el diseño. Voy a insertar otro croquis en esta cara y voy a mandar a llamar otro bloque. Pero el bloque va a ser de otro croquis. Voy a examinar, voy a irme a donde estaban mis bloques y voy a seleccionar la que dice cortes. ¿Sí? Cortes. Observen que lo voy a colocar. ¿Sí? ¿Sí? Voy a presionar Escape para salirme del comando y voy a colocar normal a esa cara. Observen que yo lo puedo manipular, le puedo asignar dimensiones, etcétera, para colocarlo adecuadamente. Voy a directamente irme a operaciones y a extruir el corte. Y voy a vincular el espesor. Automáticamente se corta sin la necesidad de indicarle alguna profundidad. Nuevamente voy a hacer uso de otro bloque, pero para definir o para realizar mi respiradero. Voy a seleccionar esta cara, voy a insertar otro croquis, más bien salimos del croquis, y voy a insertar otro bloque más bien, ¿sí? En esta cara. ¿Sí? Examinar mis videos, bueno, ahí lo tengo, y voy a seleccionar la de respiradero. ¿Sí? Observen que lo puedo seleccionar fácilmente y lo puedo colocar sin ningún problema. ¿Sí? Voy a colocar normal esa cara, voy a eliminar este, y voy a activar nuevamente la pestaña de chapa metálica. ¿Sí? Chapa metálica, y voy a irme al respiradero, ¿sí? Y voy a seleccionar el contorno. La primera opción es el límite. Vamos a seleccionar el contorno, ¿sí? Para que nos genere nuestro respiradero. Y observen que nos genera nuestro respiradero sin ningún problema. Ahora, para generarle los nervios, voy a irme a la parte de abajo y voy a colocarle aquí un punto 0.08 pulgadas, ¿sí? Y voy a seleccionar los nervios para mi chapa metálica, para mi respiradero. Serían estos de aquí, ¿sí? Los de acá, y el último, que es el último círculo que se encuentra en la parte de abajo, y nuestro límite de relleno, que es la parte de abajo. Vamos a ir aquí al límite de relleno y voy a seleccionar este de acá. Observen cómo es tan fácil diseñar en SolidWorks. Utilizamos bloques porque reutilizamos información. Imagínense que ustedes tienen diferentes diseños de su chapa metálica, en formas, pero tienen el mismo diseño en cuanto a respiraderos, en cuanto a entradas o en cuanto a cortes, como la que hicimos en la parte de atrás. Con bloques ustedes pueden guardar y reutilizar información y así fácilmente mandarlos a llamar con bloques. Es una de las mejores prácticas en SolidWorks. Sí, como pueden ver, pues tenemos acceso y podemos facilitar nuestro diseño y no nos tardamos demasiado tiempo en diseñar nuestra chapa metálica. Y como pueden ver, ya tiene cortes. Si nosotros desplegamos nuestra chapa metálica, observen que los cortes también se despliegan, ¿sí? Sin ningún problema. Muy bien, pues eso sería todo en cuanto al diseño en chapa metálica dentro de SolidWorks, utilizando las mejores prácticas. Como pueden ver, utilizamos tablas de calibres, tablas de pliegues, vimos cómo se comporta el factor K. Nosotros modificamos el factor K, cambia la dimensión de nuestra chapa desplegada. Hicimos uso de bloques para agilizar el diseño en SolidWorks y listo, tenemos nuestra chapa tanto plegada como desplegada. Muy bien, excelente. Ahora ya llegamos a la parte de resumen, y en el resumen pues ya vimos, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿sí? Pues el resumen va de la siguiente forma. Vimos la importancia de nuestro factor K y cómo lo podemos calcular por medio del factor K. Bueno, la dimensión total de nuestra chapa desplegada por medio del factor K, el bend allowance o el bend deduction. Esos tres métodos. Los que vimos hace un momento, vimos factor K y el bend allowance. También vimos la importancia en el uso, o la importancia que tiene hacer uso de las tablas de calibres y tablas de pliegues, y también la mejora en el proceso de diseño de una chapa metálica utilizando estas herramientas. Y utilizando también bloques para agilizar nuestro diseño. También tuvimos, a la parte final, tenemos acceso siempre a nuestra chapa tanto plegada como desplegada. En cualquier momento ustedes tienen acceso a esa información. Pues bueno, ya terminamos la parte de la demostración y esto será nuestro resumen. Voy a comenzar con la parte del portafolio de soluciones. Observen que no solamente tenemos soluciones para el diseño mecánico, sino también tenemos
soluciones para la manufactura de nuestros diseños. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden comunicarse conmigo también al número de soporte técnico, al 01800-363-4357, o también si quieren algún servicio extra, o pueden mandar a llamar a ventas, ¿sí? Al número de ventas. Pueden buscarnos también en nuestra página de Facebook, en YouTube, en LinkedIn, en Twitter y en nuestro blog de DMD. Les recomiendo que si ustedes tienen más preguntas o quieren saber más acerca de chapa metálica o cualquier otro tema como superficies o weldments, ingresen a nuestro canal de DMD en YouTube para que ustedes vean nuestros videos de One Minute Tips, donde pueden ver cuáles son las mejores prácticas o nuevas herramientas o herramientas que ustedes no saben si existen. Pueden ingresar a nuestro canal y ver los videos que se encuentran disponibles para todos ustedes. También pueden irnos o buscar en el blog de DMD y pueden encontrar diferente información como lo que ven a continuación, ¿sí? Información, artículos, etc. También tenemos en nuestra página de internet, tenemos e-learnings para que ustedes fortalezcan y también ustedes aprendan más acerca de SolidWorks. Tenemos e-learnings de simulación, de PDM, también de Canvas, y también no se los olvide ver las mejoras del 2017. También pueden encontrar nuestra aplicación de DMD Help. La pueden descargar directamente seleccionando este link. Más adelante les voy a proporcionar esta presentación.